Bueno, en primer lugar, estoy encantado de estar aquí en la Universidad Politécnica, en mi alma mater. Me gustaría darle las gracias a José Antonio Antalba. Es el principal organizador de este congreso y una demostración empírica de lo cabezona que puede ser una persona a la hora de transformar las ideas en realidades. Muchas gracias. Por supuesto, gracias a vosotros, gracias a todos y a los ponentes por estar aquí. Mi charla se va a centrar en la medición de la presencia en la web de las empresas, prestando especial atención a la creación de modelos de medición. Voy a tomar un único ejemplo para aplicar mi propuesta a la medición de las empresas, en este caso Inditex, una empresa del sector de la moda en España. El objetivo de mi presentación es reivindicar la necesidad de construir modelos de medición no solo en relación con la estructura de la empresa, sino también con las métricas que se pueden aplicar dentro de mi modelo. Tomaré un ejemplo de web para aplicar mi modelo. Será Twitter, aunque en el futuro podrá aplicarse a muchos otros sitios. Este es el orden del día de mi charla. Primero hablaré de las empresas, después intentaré categorizar indicadores desde el punto de vista infométrico, subrayando el contenido y cómo se crea el contenido y se utiliza y lo utilizan los usuarios, y finalmente aplicaremos todo esto a Twitter. Aquí tenemos a Inditex en la web. Describir una empresa, una compañía es muy complejo porque las empresas en sí son complejas. Podemos, por tanto, distinguir distintos niveles. Tenemos un nivel nodular en el que tenemos la URLs, es decir, el lugar donde se almacenan los contenidos de esa página web, y luego tenemos unos niveles satélite que además enlazan con redes sociales concretas, específicas. Por tanto, puedo aplicar el análisis de hiperenlaces, analítica, también con las URLs que proceden de las redes sociales. Así pues, la empresa no es solo Inditex. Una empresa en la web consta de muchas cosas, de sus marcas. Por ejemplo, Zara es una de las marcas de Inditex. Y solo para Zara, para esta marca, podemos tener muchas URLs en cada plataforma, y además una empresa puede tener influencers con sus URLs personales, y además en distintos países, con distintos servicios, con distintos productos, y para cada actividad específica, además una URLs específica. Así pues, podemos subrayar diferentes alias. O sea que si tenemos que medir una empresa, tenemos que entender de qué consta esa empresa, qué es esa empresa, y aplicaremos los indicadores a todas sus URLs. Es interesante ahora distinguir dos palabras que utilizamos de manera usual, yo me incluyo también, las utilizamos como sinónimas, pero no lo son: métricas e indicadores. Las métricas son los resultados de la medición de algo que yo observo, un fenómeno, y obtengo datos cualitativos o cuantitativos. En ocasiones estas métricas se utilizan para definir o utilizar cosas que no puedo medir de forma directa. En esos casos, las métricas constituyen un enfoque, una aproximación a algo que no puedo medir directamente, y en este sentido hablamos de indicadores. En la web
tenemos buenas iniciativas, por ejemplo, los principios de Barcelona, creados hace unos años, pero se centran únicamente en métrica social y no en los sitios web. Pero bueno, es un buen punto de partida para definición de estándares, de prácticas de medición. Necesitamos medir y necesitamos estructurar una empresa en la web. Si me centro en el contenido, por ejemplo, obtendré o buscaré contexto para esos contenidos. Un contenido lo puede crear un usuario, por ejemplo, o un contenido puede ser descargado por muchos usuarios. Eso conforma el contexto en el que yo voy a introducir las métricas y podemos ampliar esta idea. Por ejemplo, este usuario quizá viva en un país concreto, trabaje en una empresa concreta, colabore con empresas o trabajadores. O sea que de forma explícita en esta información encontraremos sitios interesantes sobre el uso de estos contenidos. Así pues, yo puedo contar los contenidos que crea este usuario y ello me da una métrica. Y utilizando esta métrica podré entender la productividad del usuario. Entonces, el número de contenidos pasa a convertirse en un indicador de la productividad, en un proxy de la productividad, pasando a otro nivel. O sea que en primer lugar tenemos que categorizar los indicadores. Esta es una propuesta de indicadores de web que nos detectan o nos subrayan dimensiones específicas de conducta en web. Por ejemplo, número de contenidos que se crean online o impacto de estos contenidos que se han creado, y en este sentido podemos distinguir entre el uso, el número de visitas, las Google Analytics que ha mencionado Jorge, o indicadores de conectividad, como serían los seguidores, menciones con hiperenlaces, hiperlinks o citas de una página web a otra en cualquier parte del mundo. Y finalmente tenemos métricas dedicadas a los aspectos formales de los contenidos, por ejemplo, accesibilidad. Así que empezamos con esta categorización de indicadores y luego nos centramos en una empresa, en este caso Inditex. Solo me centro en un sitio web, en este caso en solo una plataforma, Twitter. Aquí hemos analizado todas las cuentas oficiales de la empresa, de la matriz, que es Inditex, Inditex Careers, que es un servicio dentro de Inditex. Y luego tenemos todas las marcas de Inditex, siempre con la cuenta de Twitter oficial. Entonces aquí vemos la tabla con todas estas cuentas oficiales. Tengo que decir que Inditex no me paga la conferencia, pero vamos a explicar aquí cómo categorizamos, cómo clasificamos las distintas cuentas de Twitter. Porque una cuenta creada por un tweet publicado por Pull&Bear es un tweet publicado por Inditex. Entonces tenemos que acudir a la URL para entender esto con un enfoque cuantitativo. Así que tenemos por un lado la empresa, servicios, marcas, delegaciones geográficas, etcétera, etcétera. Se trata de un modelo muy comprensivo, muy completo, que también permitiría detectar cuentas adicionales de Twitter. Pero aquí tenemos las más importantes, las URL más importantes. Con esta información en nuestro poder, nos centramos en Twitter. En esta plataforma podemos distinguir tres áreas que nos ofrecen datos. Primero, la URL, porque la cuenta de Twitter tiene una URL, entonces podemos analizar, aplicar el análisis de enlaces a esta URL.
Luego tenemos mediciones, métrica para la cuenta global. El número de tweets, de seguidores, de cuentas que se siguen, etcétera, etcétera. Y por último, tenemos una tercera área que es el bloque de contenidos. Por ejemplo, en Facebook puede ser el muro. Aquí tenemos dos áreas de texto, el tweet y luego métricas específicas de cada tweet. Ahora voy a ofreceros una serie de ejemplos de indicadores de cada una de estas áreas. En primer lugar, la URL. Aquí tenemos consultas específicas para entender las menciones que se pueden ponderar según menciones específicas. Por ejemplo, las búsquedas en Google, que puede servir de información sobre la tasa de indexación. Sé que Zara pues ha generado 1.455 tweets en este momento, pero Google está midiendo 1.260. Por tanto, un director web puede analizar la tasa correspondiente que le da Google para esta cuenta oficial. Por ejemplo, puede utilizar las menciones de URL para entender cuántas veces esta se ha incluido en otro sitio web que sirve como muestra de visibilidad e indicador tradicional de webmetría. Y aquí se puede excluir este tipo de URL de Twitters, porque tenemos también las matrices de Zara e Inditex, y tenemos 200.000 resultados, 200.000 menciones de esta cuenta específica. Y utilizamos datos de Majestic que nos permiten recopilar información sobre cada cuenta específica de Twitter de Inditex. Esto nos permite detectar distintas políticas web. Por un lado, Stradivarius y Zara Home tienen muchos backlinks externos y el flujo de confianza es muy bajo y no es relevante. Sin embargo, la delegación española de Zara tiene pocos backlinks y sin embargo tiene un flujo de confianza más relevante. Aquí podríamos tener enlaces externos de baja calidad que están enlazando a esta cuenta de Twitter, y esto nos explica por qué sucede todo ello. Y el resultado de todas maneras es muy bajo, porque estamos hablando de cuentas de Twitter, no es la página de Zara de lo que estamos hablando. Pero esto nos ofrece información sobre el comportamiento web de cada una de estas cuentas que pertenecen a una sola empresa. También podemos añadir contexto. Tenemos el indicador, por un lado, por ejemplo, el número de backlinks externos, que no es suficiente, y por ello añadimos contexto como la ubicación geográfica de los sitios web que están siendo referenciados. Y esto también se puede hacer con los datos de Majestic, a modo de ejemplo simplemente. Más cositas. Podemos recopilar información de la segunda área que hemos visto. La primera era la URL, la dirección. En segundo lugar tenemos el perfil. Podemos obtener información sobre el tamaño, la productividad, en este momento, en esta tabla, e indicadores de conectividad, número de tweets, número de seguidores y número de cuentas que se siguen. Tenemos distintas políticas web que se observan en esta tabla. Zara Care es muy productiva. Inditex es simplemente una cuenta fantasma. Existe, pero no se está utilizando por parte de nadie. Por tanto, no tiene sentido alguno tener esta cuenta oficial de Twitter. Sin embargo, tenemos que andar con suma precaución porque estas URL o estas marcas están creando muchos tweets repetidos. Por ejemplo, Zara repite el mismo tweet cada 3 días. El mismo. Por tanto, tenemos que filtrar toda esta información para, desde un punto de vista cuantitativo, tener una imagen precisa de lo que es la productividad, en este caso. Número de seguidores, de cuentas que se siguen, información. Zara no sigue a nadie.
Y esto resulta interesante. Resulta interesante porque, saber, dentro de una misma empresa tenemos distintas estrategias en Twitter. Obviamente el número de seguidores no se puede tener en cuenta directamente porque tenemos muchos seguidores fantasma que cobran por seguir a ciertas cuentas, o que seguidores que se compran. Luego analizamos el contexto en estos indicadores y centramos nuestra atención en los seguidores, y esto nos permite obtener información sobre la ubicación geográfica de las personas que me están mencionando a mí, por ejemplo, en Twitter. Aquí tenemos el número de usuarios y de tweets en cada ubicación. Más contexto. Aquí tenemos información sobre el momento del día en que mis seguidores publican más tweets. Esto es muy útil para seguir una estrategia, ya que a las 8 de la mañana quizá no sea el mejor momento para publicar un tweet, porque mis seguidores no están tuiteando. Sin embargo, a partir de las 9 de la tarde es un momento idóneo porque mis seguidores están tuiteando. Quizá será entonces cuando me retuitearán o me citarán. Entonces aquí tenemos la actividad de mis seguidores. Más contexto. ¿Son buenos o malos seguidores mis seguidores? Pues esto depende. En este caso, vemos la autoridad social que clasifica la calidad de cada seguidor. Vemos las cuentas de Twitter que nos permiten obtener información de cada uno de mis seguidores. Solo tengo un porcentaje reducido de seguidores con relevancia social. Si comparo esto con otras cuentas de Twitter, pues puedo tener una perspectiva más clara de cuál es la influencia de mis seguidores. Si mis seguidores son importantes, yo seré relevante, más o menos. Entonces aquí tenemos contexto sobre seguidores. Tercer área. El bloque de contenidos. Yo propongo hacer una diferenciación entre el área de generación de contenidos, donde se incluyen los contenidos, el texto, mejor dicho, y podemos tener texto libre o texto estándar para clasificar los contenidos. Tenemos usuarios, URL y contenidos incrustados en el tweet, así como información adicional. En la parte inferior observamos el resultado de los contenidos, que es el impacto. Número de retweets, número de me gustas o de favoritos en este caso. Así que tenemos distintas métricas en cada cuenta de Twitter. Aquí, ¿qué vemos? Información sobre estas métricas. Aquí estamos hablando de Pull&Bear, una de las marcas de Inditex. Me podría interesar medir el número de veces que la URL de pullandbear.com se incluye en un tweet específico. Así utilizamos otras fuentes. Aquí, Keyhole, aquí nos permite ver el número de tweets en el que se incluye esto. Aquí vemos que el total es 225 tweets en los que se incluye dicha dirección. Esto nos permite hacer una labor de seguimiento para fines comerciales. Sin embargo, tenemos que andar con mucha cautela sobre los tweets que se publican y cómo se utilizan esta URL, porque a veces es una URL abreviada debido a la limitación de caracteres de Twitter. Esta es una URL abreviada que empieza con t.co y Keyhole detecta automáticamente que al hacer clic en esta dirección se me redirige a este otro objetivo. Si no hacemos esto, estamos perdiendo muchas direcciones, muchas URL, donde la dirección destino es Pull&Bear. Los usuarios también pueden mencionarme con mi URL o con simplemente un hashtag.
Y con el plugin de archivo de Twitter puedo tener esta función y el periodo de tiempo pues me permite saber el número de tweets que incluyen este hashtag desde una fecha concreta a otra. Así podemos extraer información sobre los usuarios que me mencionan y ver qué tecnología están utilizando. Por ejemplo, Instagram, Twitter para iPhone. Sin embargo, a veces se me puede mencionar con otros parámetros, con la dirección. Aquí puedo aplicar otro plugin, otro complemento que me permite observar 79 tweets con menciones a cuentas oficiales. Por ejemplo, podemos comprobar que la tecnología utilizada. Aquí vemos que Instagram, que estos usuarios no emplean Instagram. Sin embargo, en la gráfica anterior vemos que ocupa el primer puesto. Vemos que iPhone se utiliza en ambos casos. Parece que las personas interesadas en Pull&Bear utilizan normalmente un iPhone. Más indicadores. Por ejemplo, la red. Aquí se ha construido una red para cada cuenta de Twitter, de cada marca perteneciente a Inditex. Y aquí vemos el tamaño del círculo se corresponde al volumen de tweets generados por cada cuenta. Y las flechas indican el número de menciones de una cuenta a otra. Por ejemplo, aquí vemos que Bershka menciona la filial española Bershka, pero Bershka menciona Pull&Bear, pero no sucede a la inversa. Así que Zara, en este caso, vemos que es el núcleo más importante en las cuentas de Twitter de Inditex. Por tanto, aquí lo relevante es que una mención de Bershka a Pull&Bear es una automención. Desde el punto de vista cuantitativo, necesito filtrar todos los tweets que vienen de las cuentas restantes de mi empresa. Sí, necesito analizar Inditex de forma holística. Estos son simplemente las métricas de esta red. Y aquí podemos ver, tenemos una imagen más clara de Zara. Y aquí podemos analizar distintas políticas, distintas actividades de red, de cuentas de Twitter que pertenecen a una sola empresa, que no es otra que Inditex. Por último, indicadores de uso. Estamos de nuevo en la tercera área. Tenemos el impacto, la repercusión de cada publicación, de cada tweet. Vemos las interacciones que establecen los usuarios con cada publicación, y en este caso vemos la publicación en un determinado periodo de tiempo. Tenemos esta información por cada publicación o información agregada, como por ejemplo la relacionada con el nivel de cuenta y todas las menciones, y vemos cómo evolucionan las menciones a lo largo del tiempo. Y aquí se pueden incluir los retweets, que es bastante importante, si se incluyen o si se excluyen. Así que cualquier interacción entre usuarios relacionados con tweets se puede tener en cuenta aquí. Para ir concluyendo mi presentación, lo que quería era presentar una serie de modelos para tratar de categorizar la empresa y también mi panel, mi recurso de métricas, mi catálogo de métricas. Entonces, para entender una empresa, vemos que puede tener un nodo, satélites, plataformas sociales, cada una con su cuenta particular, y aquí hay que analizar la función de cada uno, la función que desempeña cada URL en la empresa. Estas relaciones serán explícitas en mi modelo. En segundo lugar, tengo un panel de métricas para cada una de las plataformas de las que puedo obtener información, puedo obtener datos. En este caso, en el caso de Twitter, tenemos la dimensión, tenemos las 3 áreas dentro de Twitter y cada casilla se rellena con indicadores. En cada indicador necesito añadir contenido.
Por ejemplo, los seguidores, la ubicación, actividad, la influencia, etcétera, etcétera. El objetivo de esta presentación es mostrar este estudio preliminar y ahora estamos en los primeros pasos para construir y diseñar un modelo para una empresa y para cada una de las plataformas sociales, redes sociales que se pueden estar utilizando. Así que es necesario entender que las empresas son muy complejas, tienen marcas, actividades y tenemos que identificar todo ello. Y son necesarios muchos indicadores para capturar información de cualquier dimensión: productividad, uso, conectividad, diseño, etcétera, etcétera. Probablemente los principios de Barcelona son unos buenos cimientos, pero no estamos hablando solo de métrica social, sino que existe formación exterior a las plataformas sociales y cabe trabajar, hay mucho que trabajar en este sentido. Y bueno, esto es todo por mi parte. Será un placer responder a todas vuestras dudas, si hay alguna. Muchas gracias.